Efectivamente, saludamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque recuerde que sin Él nada somos. Él está presente, hermanos, donde quiera que hermanos estemos, Él está presente. Por eso, con mucho gozo, hermanos, nosotros venimos a la casa del Señor. Vamos a glorificar una vez más, nos ponemos en pie al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Fuerte los aplausos, porque Él se lo merece. Él es digno de suprema alabanza, de toda gloria, de toda loa. Bendito sea el Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su asiento un momento. Dios bendiga a cada uno de sus vidas. A nuestra hermana Natalie, no veo a nuestro hermano Vicente, se extrañan los hermanos. ¿Qué más? A nuestra hermana Yulisa, veo también los de otra hermanita que no las veo. Tu hermano ahí está, llegó, ya iba a mencionar su nombre, llegó mi hermanito, gloria a Dios. Aleluya, tome su asiento, Dios bendiga su vida. El día de hoy vamos a tomar un tema muy interesante, muy fundamental. Queremos que, hermanos, ustedes mediten en la Escritura en este día. Hoy vamos a hablar sobre el peligro de no conocer a Dios. Porque hay un peligro no conocer a Dios. Mucha gente dice que conoce a Dios, pero con sus hechos lo niega. Mucha gente dice que va para el cielo, pero lamentablemente está caminando hacia el infierno. Porque mucha gente no conoce a Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra, cómo es que uno tiene que conocer a Dios. Vamos a ir a la Biblia, Oseas capítulo 4, verso 6. Saludando siempre cordialmente a nuestro hermano Pastor Zacarías, de aquí la filial Cristo Salvador en Pedregal, Vinzos. Estamos transmitiendo a todos los hermanos que están ahí conectados. Dios bendiga sus vidas. También nuestros hermanos están en otro evento. Nosotros nos hemos partido en dos para estar aquí también y apoyar también al otro lado donde también la iglesia está también apoyando. Bien, Oseas capítulo 4, verso 6. Hoy vamos a tratar, no se olvide el tema, el peligro de no conocer a Dios. ¿Ok? Oseas 4, 6. Antiguo Testamento, porque algunos siempre, cuando le mencionan Mateo, Marcos, rápido le encuentran, pero cuando hablan de Joel, Oseas, Miqueas, ya se les hace un poco difícil. Oseas capítulo 4, el profeta Oseas, un profeta que no es conocido, pero uno de los profetas más interesantes, que menciona cosas que, hermanos, que deberíamos nosotros meditar. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios para siempre. Dice la Escritura: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mi pueblo fue destruido porque le faltó alabanza. Dice así: conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre para siempre, Padre bendito, Padre eterno, Padre bueno, Padre mío, Padre nuestro. Gracias te doy, Señor Dios mío, por toda tu misericordia, por el día de hoy que nos concedes la vida, bendito Dios. Gracias por este día, Señor Dios mío, que hemos pasado, hemos trabajado, bendito Padre, pero aquí estamos terminando este día, Señor Dios mío, en tu casa, Señor Dios mío, porque así te agrada a ti, bendito Dios, que a pesar de las cosas que pasemos durante el día, en la noche vengamos, Padre mío, antes de irnos a descansar, alabarte, honrarte, agradecerte por los alimentos que nos has provisto, por la ropa que vestimos, por los zapatos que calzamos, por la salud, Señor Dios mío, por nuestras familias. Te damos las gracias, Padre mío, porque tenemos fuerza todavía para seguir adelante. Gracias por todo, bendito Padre. En esta hora nos humillamos ante ti para pedirte que tú abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos hable a través de este barro, bendito Dios, que hablas tú, Padre mío, el entendimiento de mis hermanos, que tu espada, Señor Dios mío, que es la palabra de Dios, traspase sus corazones, su alma y su espíritu, y nos inyecte vida, nos inyecte sabiduría, Padre mío, para que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y puedan, Señor Dios mío, guardarse irreprensible hasta la venida de Cristo, y que así también puedan enseñar, Señor Dios mío, a muchos, porque, Señor Dios mío, ese es el mandamiento completo, Señor bendito
bendito Padre, que aprendamos para poder enseñar a otros, bendito Dios. En tu nombre, bendito Padre, recibimos tu palabra, desechando toda artimaña del diablo, Señor Dios mío, reprendemos y declaramos inoperante todo poder del maligno, Padre mío, mientras esta palabra es predicada. Señor, seas tú libertando, restaurando, sanando, bendiciendo, consolando y dando vida, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Este es un tema un poquito fuerte y quiero que presten mucha atención. Aquí no hay niños, todos ya, hermanos, somos adultos espirituales, ya llevamos más de un año en la iglesia y vamos a darle un poquito de alimento sólido, ya no leche, porque la leche toman los bebés, ya los niños tienen que comer alimento sólido. ¿Ok? ¿Sabe por qué tenemos que hablar sobre este tema? Porque hay mucha gente que está dentro de las iglesias que no conoce a Dios. Hay ministros incluso que ministran sin conocer a Dios. Y ese es un peligro. Por lo tanto, la Biblia en este día nos va a hablar para que nosotros, hermanos, nos desesperemos cada día por tener un conocimiento más amplio de quién es el Dios al cual nosotros servimos. Hice una pregunta hace unos días atrás y les pregunté, ¿qué es el Espíritu Santo para ti? Me dieron solamente 3 conceptos. Y le pregunté, ¿y qué más es el Espíritu Santo? Y no sabían qué decir. Porque hay mucha gente que no conoce el Espíritu Santo, no tiene un concepto claro de quién es Dios. La Biblia, toda ella, nos demanda conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no podemos amarlo. Usted le pregunta a la gente, ¿usted ama a Dios? Todo el mundo sí ama a Dios, dice. Pero con sus hechos, con sus pecados, niega entonces que ama a Dios. Porque aquel que ama a Dios, escucha bien, para poder amar primero uno se conoce. Para que usted se case con su esposa, con su amada, antes que se case, primero tuvieron que haberse conocido. Jamás pueden amarse sin antes conocerse, ¿verdad? Entonces, antes de amar está el conocer primero. Y mucha gente dice que ama pero no conoce a Dios. Por lo tanto, el amor que profesa es vano. Y es por eso que mucha gente, muchas iglesias, ministros, líderes no van a subir en el arrebatamiento porque no conocen a Dios como Dios demanda que sea conocido. A su nombre. No se me vaya a dormir, ¿eh? A ver. Si se duerme, hermanita, peñísquele, ¿ya? Peñísquele fuerte nada más. Con autorización mía, ¿ya? Así que, peñísquele para que no se me duerma. Vamos a empezar, presten atención ahora sí. Dice, mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Cuál fue el primer pueblo de Dios? Había 2 pueblos, ¿no? O hay 2 pueblos. El primer pueblo fue el pueblo de Israel y el segundo es la iglesia. ¿Ok? Nosotros. Primero fue Israel y luego fuimos nosotros. 2 pueblos. ¿Ok? Bien. Pero aquí está en el Antiguo Testamento. Todavía estaba hablando de Israel. Pero por ende también es trasladado esto a la iglesia. Y Dios a la iglesia nos habla a través de este profeta para que nosotros tomamos en cuenta en qué falló Israel. Porque recuerden que Israel fue cortado, Israel fue talado. Israel era una nación, llegó a ser una nación grande. Israel llegó a ser una nación poderosa. Recuerde que fue un pueblito pequeño con 2 hermanos, Jacob y sus hijos, y empezaron a crecer y se multiplicaron como la arena del mar, como dijo la escritura, como Dios había prometido. Y antes ellos servían a los egipcios, antes ellos tributaban a sus enemigos porque eran más poderosos. Pero conforme Dios los empezó a bendecir, Dios levantó a hombres grandes, guerreros como el rey David, y conquistaron a sus enemigos, vencieron a los filisteos, a tal punto que cuando Salomón ya reinaba, todos los pueblos traían tributo a Israel. Israel se convirtió en una nación poderosa, en una nación temida. Pero sin embargo, Israel no conoció a Dios. Por eso que de ser una nación temida y una nación al que le tributaban, la Biblia dice que 666 kilos de oro traían cada año, hermanos, al templo de Salomón. Tributaban oro, tributaban plata. Israel era temido por sus enemigos, siempre ganaban su batalla porque Dios peleaba por ellos. Pero aún así,
se olvidaron de Dios, no conocieron realmente a Dios como Dios quería que lo conozcan. Por eso Israel fue partido, fue dividido. Las 12 tribus se partieron en dos, 10 tribus desaparecieron, quedaron dos. Israel luego llegó a ser nuevamente esclavo. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Por eso dice, mi pueblo fue destruido. Desapareció esa gran nación llamada Israel. Oh, Israel, la gente no, hermano, no respeta a Israel. Las naciones potencias del mundo no respetan a Israel, hermana Marta. ¿De quién es eso? No respetan, hermano, a Israel. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos, Israel ya no es la nación que era antes. El pueblo dice que fue destruido. ¿Y por qué fue destruido? No porque le faltó alabanza, no porque le faltó oro, no porque le faltó muchas cosas de repente que ellos pudieran haber hecho. No es porque le faltó profetas, porque hubo un montón de profetas. A Israel lo que le faltó fue el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Solamente tenían un concepto de quién es Dios. Por ejemplo, yo si les dijera ahora, les preguntara, ustedes podrían decirme 10 atributos de Dios. ¿Están seguros? Solamente si usted lo sabe, gloria a Dios. Si usted no lo sabe, entonces debería usted pensar a qué Dios está sirviendo. Porque a Dios tenemos que conocerlo, ¿verdad? Porque, hermano, imagínense, ¿no? Uno de decir que ama a su esposa y no sabe ni siquiera el plato que le gusta, su plato favorito. ¿Cuál es su color favorito? Le pregunté un día, ¿cuál es el color favorito de tu esposa? Ni lo sabía. Entonces, ¿cómo decimos que amamos, no? Si no lo conocemos. Así mismo es la iglesia en este tiempo. Dice que ama a Dios porque canta, porque da su ofrenda, porque viene a los cultos, porque de repente levanta un templo bonito. Pero lo cierto es que no conoce a Dios. Israel de la misma manera. Israel ofrecía holocaustos, becerros. Israel traía tributo, alababa a Dios con chofar, con trompeta, con lira, con arpa. Eran hermosos los cultos, pero Israel no conocía a Dios. Por eso que Israel fue destruido. Y ese mismo peligro, hermano Pedro, viene también sobre la iglesia. La iglesia en este tiempo no conoce a Dios. Por eso que la iglesia no tiene poder. Por eso que la iglesia en este tiempo se ha vuelto distinta a la iglesia primitiva. Porque no hay un conocimiento real, genuino de quién es Dios. Le faltó conocimiento. El problema de todos los tiempos es que le faltó el conocimiento de Dios. Por eso que Israel empezó a servir a otros dioses. Por eso que Dios los cortó. Dice ahí, por cuanto desechaste el conocimiento. Mira, dice ahí, por cuanto desechaste el conocimiento. Escucha, porque hay mucha gente que dice, no, la letra mata, ¿no? Usted escuchando a la gente, la letra mata. Mejor estar lleno del fuego, es danzar, hablar en lengua, porque tengo el espíritu. Hay gente que piensa que hablar en lengua, danzar, profetizar, es estar lleno del espíritu. La gente no conoce, no tiene un conocimiento real de quién es Dios. Aquí Dios le está haciendo una advertencia. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que cuando el apóstol Pablo dijo la letra mata? Se estaba refiriendo al conocimiento humano. La letra mata. ¿Por qué? Porque todo conocimiento humano jamás te va a llevar al cielo. Pero no estaba diciendo del conocimiento de Dios. Hoy la gente quiere, hermano, cantar, quiere hacer muchas cosas, pero no quiere conocer la Biblia. No lee la Biblia. No tiene un conocimiento real. Le pregunta, ¿cuántas veces usted ha leído toda la Biblia? Ni una sola vez. Entonces, ¿qué conocimiento puede hablar de Dios? No hay conocimiento real de Dios. Ese es el problema de las iglesias, por el cual las iglesias no crecen. Les falta conocimiento, y cuando el conocimiento falta, entonces el diablo se va a aprovechar. Porque el diablo, hermano, les encanta, hermanos, a los ignorantes, siempre manipularlos, siempre manejarlos. Por eso que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sabio, entendido, porque Dios da sabiduría. Y Dios le advierte aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Escucha, a los hermanos que nos están mirando a través del canal, no sé qué cargo puede tener, pastorado, puede ser evangelista, puede ser, qué sé yo, maestro, puede ser diácono, puede ser anciano, puede ser el tecladista, el cantante, ¿no? Cualquier cargo que tú tengas. Si tú desechas el conocimiento de Dios, si tú no tienes hambre por el conocimiento de Dios, entonces Dios también te va a desechar, también te va a cortar, también te va a sacar. ¿Por qué? Porque estás desechando
lo que más, hermano, lo más grande que nosotros tenemos que tener, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú deseas el conocimiento, dice la Escritura, yo te echaré del sacerdocio. Es más, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto suena fuerte y hiriente, y tal vez algunos de los que nos puedan oír se vayan a ofender. Siempre mucha gente dice, yo cuánto quisiera que mis hijos vengan a servir a Dios. Yo cuánto quisiera esto, ¿no? Que mi familia sirviera a Dios. Esta es la respuesta para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la palabra. Porque si hubiera conocimiento de la palabra en ti, Dios no se olvidaría de tus hijos estarían sirviendo a Dios. Porque cuando tú te llenas del conocimiento de Dios, entonces empiezas a ayunar como tienes que ayunar, a orar como tienes que orar, para que Dios pueda escuchar tu oración y traer a tu familia. Hermano, muchas veces le echamos la culpa al diablo. No todo es el diablo, a veces somos nosotros mismos que somos responsables por, hermano, que la gente, que nuestros seres queridos no estén en la casa de Dios. No es que tengan un corazón duro, claro que tienen un corazón duro, porque de repente han pasado toda una vida sirviendo, hermano, viviendo en el mundo. Pero cuando tú te llenas del conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios te va a hacer que tú le hables con autoridad a esa persona, le hables con poder. Esa palabra va a entrar a lo profundo y va a partir su alma y su espíritu. Hermano, y a veces cuando tú ves cosas, entonces el conocimiento de Dios te lleva a ver cuántos días tú vas a ayunar, a ver qué es lo que vas a hacer, qué tipo de oración vas a hacer, cómo vas a administrar para traer, hermano, a tu hijo a la casa de Dios. Aquí, hermano, podríamos hablar mucho tiempo sobre esta porción nada más de este verso. Por cuanto tú desechaste o olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, es una advertencia fuerte que Dios está haciendo. Y esto, hermanos, nosotros deberíamos meditar. Cada día el cristiano tiene que someterse más a Dios, conocer más a Dios, porque, hermano, Dios es inmenso. No podríamos describir, necesitaríamos toda 1.000.000 de vidas para conocer. Por eso que en el corto tiempo que tenemos en esta tierra, deberíamos pasar siempre meditando la Escritura para conocer el pensamiento de Dios, para conocer el corazón de Dios, para saber cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué es la perfecta voluntad de Dios, porque mucha gente no conoce la perfecta voluntad de Dios. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo. ¿Cuál es el peligro, líderes que nos puedan escuchar, de no tener un conocimiento real de Dios? Es que un día tú vas a perder tu liderazgo. Es que un día tú vas a sacar, escucha bien, tú vas a ser sacado, porque dice ahí, por cuando tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Significa del cargo, de donde Dios te haya puesto, de ahí serás sacado. ¿Por qué? Porque si tú has sido puesto en un lugar para hacer algo, tú tienes que dar la talla, tú tienes que ministrar conforme el llamado que Dios te ha hecho. Y para eso, para poder ministrar, ya sea en la alabanza, ya sea en la prédica, ya sea en el servicio, ya sea en el área, en el lugar donde Dios te haya puesto, tú tienes que tener un conocimiento real de Dios para hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros pensamos. Dos advertencias aquí hace Dios. El peligro de no conocer a Dios es que, uno, nosotros un día seremos cortados, y dos, es que Dios se olvidará de nuestra descendencia. ¿Por qué, hermanos, hay una maldición que se dice: la maldición pasará hasta la tercera y cuarta generación? ¿Por qué? Porque Israel se olvidó de, hermanos, ¿de qué? De la ley de Dios, se olvidó de la palabra de Dios. Y cuando tú te olvidas de Dios, entonces también Dios se olvida también de los tuyos, de tu descendencia. Por eso que aquel que tiene conocimiento de la palabra, hermano, le golpea, pasa un montón de pruebas, pero siempre está ahí, siempre está en la casa de Dios, siempre está firme. Usted nunca lo ve con ganas de volverse al mundo. No hay muchos cristianos que están un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen un conocimiento real de Dios. En la prueba, una persona que conoce a Dios está tranquilo, llora, siente el dolor, de repente la pérdida de un ser querido, pero jamás pasa por su mente dejar a Dios. Mucha gente en los momentos difíciles, en las pruebas, quieren ya menguar, quieren ahí detenerse, ya no quieren continuar. Y eso pasa porque hay un peligro en el no conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, nada te puede parar.
puede tener. Tú avanzas para adelante, por más que el diablo echa golpe y el diablo se pregunta, pero ¿qué puede hacer este hombre, esta mujer? Es imparable, yo lo he hecho esto, los brujos han hecho esto, pero no, nada lo detiene, no lo vemos ni siquiera triste, ni siquiera derrotado. Hoy no le pregunta a un hermano, ¿cómo está? Ahí, hermano, más o menos que más. Así la gente no anda a la justa, ¿no? ¿Con qué gana la gente va a ir a la casa de Dios? ¿Con qué gana la gente va a querer servir a Dios? Y eso pasa cuando no hay un conocimiento real de Dios. Es que la gente no conoce a Dios como Dios tiene que ser conocido. Hay un peligro en no conocer a Dios. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Pregunta para ustedes: ¿cuál es el propósito por el cual fue el hombre creado? A ver, ¿por qué, hermanos, cree que Dios crió al hombre? ¿Es que acaso Dios se sentía solo? Por eso que hizo al hombre para que lo acompañe. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿O que Dios necesitaba al hombre para que el hombre lo adore? ¿Por qué Dios, un ser extraordinario, creó al hombre? Y el hombre es la criatura más baja, porque la Biblia dice que los ángeles están por encima de los hombres, y por encima de los ángeles están los arcángeles, y por encima de los arcángeles están los querubines, y por encima de los querubines están los serafines, seres extraordinarios que Dios ha creado. La pregunta es: ¿por qué Dios creó al hombre? Si Dios sabía que el hombre iba a caer de la gracia, porque Dios lo sabe todo. ¿Se ha puesto usted a preguntar? Porque así, hermanos, uno tiene que hacerse las preguntas. ¿Para qué? Para luego poder dar respuesta cuando te hagan a ti las preguntas pertinentes. Hoy hay mucha negligencia. La gente, hermano, no tiene tiempo para, hermano, escudriñar la escritura. Tiene tiempo para estar en las películas, tiene tiempo para estar conversando con la vecina, conversando, haciendo muchas cosas, pero no tiene tiempo para pasar horas en la escritura. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas horas al día usted pasa en la escritura? ¿Horas? ¿Minutos, pastor? Y algunos dicen, no, los domingos nada más, cuando el pastor abre la Biblia. Porque hay iglesias que no toman la Biblia, pasan todo el culto cantando, hermano. Cantando y profetizando. Yo, hermano, yo he corrido costa, sierra y selva. Yo he ido ya no sé cuántas iglesias. Y veo cosas, hermano, raras. No hay tiempo. La palabra, 5 minutos. La alabanza, 1 hora. ¿No? E incluso veo shows dentro de las iglesias, porque no hay un conocimiento, ni el pastor tiene conocimiento de la escritura. Por eso que no pasan tiempo en la escritura, porque no hay un conocimiento real de Dios. Y esa es la condición de la iglesia. ¿Sabe una pregunta? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la iglesia, porque mucha gente dice, vamos a ganar el mundo entero para Cristo? ¿No? Ese es el lema que usa mucho usted. La gente está loca. Vamos a ganar guiso para Cristo, vamos a ganar chivote para Cristo. Eso es mentira. Eso no va a pasar. La Biblia dice que más son los que se pierden que los que se salvan. Es más, la Biblia nos enseña que la iglesia no va a cumplir el propósito para el cual fue llamada. Como la iglesia no cumple el propósito, Dios ha preparado en Apocalipsis 144,000 de las 12 tribus. Ellos son los que acabarán en la misión de la iglesia. Ellos irán a los rincones más lejos, a la montaña donde hay gente que nunca ha escuchado el evangelio. Y la iglesia no ha tenido tiempo, porque la iglesia estaba preocupada en sus quehaceres. La iglesia no cumplirá su propósito. Y esta gente no sabe eso. No, por eso esta gente, cuando le escucho, vamos a ganar el mundo para Cristo. Hay gente que habla cosas que están fuera de la Biblia. Es nuestro camelo, sería el camelo, pero eso no va a pasar porque ya está escrito. Mientras tanto, eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada. No, al contrario, podemos hacer lo más que podamos, al menos para que algunos cuantos puedan salvarse. Porque la Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Jesús mismo dijo estas palabras. Y eso pasa porque no hay un conocimiento real de la escritura. ¿Usted sabe por qué Dios creó al hombre? Respondiendo a la pregunta, porque los veo asustados. Presten atención. Desde el principio Dios creó al hombre con 2 propósitos. 2. ¿Cuáles fueron los propósitos por el cual Dios creó al hombre? 1, para que lo buscara, para que el hombre busque a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre va a necesitar, hermanos, siempre de Dios. No es que Dios necesita del hombre, es el hombre que necesita de Dios. Dios creó al hombre para que lo buscara. Y 2, para que lo conozca.
para que lo conozca y al conocerlo se enamore de Dios y empiece a amarlo y lo sirva, no por obligación, porque mucha gente, yo pregunté en una iglesia grande, hermano, grande, una iglesia, hermano, desde la 10ª parte de esa iglesia, gente que, hermano, cantaba, la gente aplaudía bonito, ¿no? Todo en el culto, pero cuando llegó el mensaje, uy, hermano, una sola pregunta yo les hice, ¿no? Y nadie pudo responder. Y eso me hacía ver cuál era la condición de aquella congregación. El hombre fue creado para que Dios lo busque y para que Dios, hermano, para que el hombre conozca a Dios. Porque sin conocimiento, hermano, de Dios no se puede enamorar de Dios y por lo tanto no lo puede amar. Y por lo tanto el hombre, hermano, Dios pudo haber creado al hombre como un robot para que lo sirva por obligación. Pero a Dios no se sirve por obligación. A Dios, yo le pregunto a mucha gente, hermanito, ¿usted por qué va a la iglesia? No, hermano, yo voy a la iglesia porque yo no quiero ir al infierno. Qué triste respuesta, hermano. ¿Y usted por qué va a la iglesia? No, yo voy a la iglesia porque mi papá va a la iglesia, por eso yo voy a la iglesia. ¿Usted por qué va a la iglesia? Yo porque mi papá es el pastor. Por eso hay gente así, que no sabe por qué está en la iglesia. Por eso que cualquier cosa, hermano, le lleva nuevamente al mundo. Porque hay gente que nunca ha conocido cuál es el propósito de su llamado. Entonces, el propósito por el cual yo creo al hombre es para que lo busque y para que lo conozca. Que lo buscara, escucha bien, ¿por qué que lo buscara? Porque el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios está perdido. Usted recuerda, hermano, que Jesús dijo, para eso apareció el Hijo del Hombre, ¿sí o no? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se perdió. Y es por eso que el hombre tiene que, hermano, entender que Dios, hermano, es la brújula del ser humano, es el norte del ser humano. Hermano, el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios no puede ir al cielo. El hombre sin Dios no puede alcanzar la salvación. Por eso que el hombre tiene que buscar a Dios. Sin Dios el hombre jamás entrará en la eternidad. Jamás podrá conocer las maravillas de Dios. Por eso que el hombre siempre tiene que buscar a Dios. El hombre depende de Dios. Y lo segundo, que lo conozca. ¿Por qué? Para que lo pueda amar, para que lo pueda respetar, para que lo pueda obedecer y para que viva eternamente con él. Porque si no lo escucha bien, porque si no lo conoce, no lo puede amar solo. No se puede amar lo que no se conoce. Y si no lo conoce, tampoco lo puede respetar. ¿Cuándo, hermano Pedro, usted respeta a alguien? Cuando usted conoce y ve, caramba, ese hermano es distinto, mi respeto para ese hermano, porque usted ha visto su comportar, su actuar, su proceder, y usted lo respeta, ¿sí o no? Porque lo llegó a conocer. Entonces, cuando uno respeta a Dios, cuando lo conoce, porque hay muchos cristianos que juegan a ser cristianos media tintas, que piensan que nadie lo ve, es porque no respeta a Dios. Y no lo respeta porque no lo conoce. Esa es la triste realidad, que el ser humano en este tiempo, los cristianos, no conocen a Dios. Y es más, los cristianos en este tiempo no obedecen a Dios. Porque si conocieran a Dios, hermano, el cristiano jamás desobedecería a Dios. ¿Lo entiendes? Si uno conociera a Dios, jamás le desobedecería. Haría siempre lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra es infalible. Pero lamentablemente hay un desconocimiento enorme de las Escrituras. Y si el hombre no conoce a Dios, pues entonces jamás podrá tampoco vivir eternamente con Él. Porque solamente conociendo a Dios, uno podrá vivir eternamente con Él, para siempre, en la eternidad. Amén. Vamos a otro pasaje. Oseas 5:13. Oseas 5:13. Y recién estamos en la introducción, Oseas 5:13. Mana Victoria, ¿qué dice Oseas 5:13? Mana Victoria, ¿está por ahí? ¿Se fue? ¿Se fue? Mana Victoria, Oseas 5:13, ¿qué dice? Ah, ya. Escuche entonces, dice: por tanto mi pueblo, ¿lo encontró? Quiero que lo encuentren, ¿ya? Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
Ahora présteme atención. ¿Por qué Israel fue llevado cautivo como esclavo? Porque no tuvo conocimiento de Dios. Y asimismo, Oseas 5:13. 5:13. No dice. A ver. Yo me he equivocado entonces. Vamos a ver. Así tienen que avisarme, ya cuando no dice, para yo de repente se me ha ido acá el problema, problemas. Muy bien, hermanitos. Isaías 5:13. Isaías 5:13, sí, se me ha ido. A ver, mire si dice así. Sí. Sí. Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. A ver, quiero que lo lea, hermano Wilmer. A ver, ¿me encontró? Ahora sí, ¿no? Isaías es, ¿no? Vamos a quitarle el suelo a la secretaria, no se te tipea nada. Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando no hay conocimiento, eres un esclavo. Repito, cuando no hay un conocimiento de la palabra, el diablo te va a dominar. Pero si tú conoces la palabra, el diablo no te puede llevar como esclavo. Es como, por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas en una empresa grande, ¿por qué no trabajas para ese empresario? Tú trabajas para ese empresario, ¿por qué? Porque no tienes el conocimiento que él tiene. Porque si tú tuvieras el conocimiento que él tiene, no trabajarías para él, harías tu propia empresa, ¿sí o no? Entonces, el conocimiento es importantísimo. Y hay mucha gente que desecha el conocimiento. Y es por eso que son esclavos. Es por eso que siempre dice ahí, van a ser llevados cautivos porque no tuvo conocimiento. Es más, y su gloria, la gloria que tenía Israel, pereció. La gente tendrá hambre y su multitud se secó. Ya no es el Israel que era antes, ¿no? Se ha secado. Fueron esparcidos por todo el mundo. Fueron llevados esclavos, fueron llevados esclavos por los babilonios, fueron llevados esclavos por los sirios, fueron llevados esclavos por muchas naciones. Roma esclavizó también, hermanos, al pueblo judío. Es que cuando no hay conocimiento, tú te vuelves esclavo. Y el diablo sabe perfectamente. Por eso que el diablo siempre va a prestar atención. Usted ha visto cómo la gente en las alabanzas danza, salta, y en la palabra el diablo le rasca la cabecita. Duerme. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú sepas la escritura. Porque él sabe si el conocimiento de la escritura llega a tu vida estará diferente. Yo un día estuve cansado, por eso yo tuve que leer diario, 8 horas diarias la Biblia, 8 horas diarias, porque quería ser diferente. No quería ser un cristiano más del montón, un cristiano que está sentado ahí. Yo empecé a estudiar la Biblia, porque yo entendí que con el conocimiento de la palabra sería diferente. Dios me abriría la puerta, Dios me sacaría hacia adelante, podría enfrentar al diablo con el conocimiento de la palabra. Y eso quiero transmitir a ustedes. Cuando ustedes se llenen del conocimiento de la palabra, ustedes empezarán a cambiar por dentro, empezarán a cambiar por fuera, y todo será diferente. Y Dios le abrirá las puertas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene conocimiento de la palabra, usted va a hacer lo que Dios le agrada. Y cuando usted haga lo que Dios le agrada, usted está honrando a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra al que le honra. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Es más, San Juan 3:13. San Juan 3:13. Todavía seguimos en la introducción, todavía no he empezado el mensaje. Esta es una enseñanza que un día vamos a hacer en un ayuno aquí, ¿ya? En un ayuno voy a traer a la iglesia.
Se va a comprometer a tu hermano Elber también aquí a ayunar, a venir a cantar. Todos los hermanos aquí vamos a venir a ayunar para dar una enseñanza completa. ¿Ya? San Juan 4:13. Sí, San Juan 4:13 hasta el 14 vamos a lecturar. Mira lo que habló el Señor. Dice, respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mucha gente atribuyó esto al Espíritu Santo. Yo quiero que usted lo lea bien. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús le está hablando aquí no solamente del Espíritu, Jesús le está hablando del conocimiento de la palabra. Cualquiera que bebiere esta agua tendrá sed, pero del agua que Jesús nos entregó. El agua en la Biblia simboliza la palabra. La palabra no solamente es pan, también es agua. Si ustedes bebieren el agua que yo les daré, dice ahí Jesús, no tendrá sed jamás. Mira lo que Jesús habló, la importancia de conocer la Escritura. Por eso la Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esta palabra es pan y es agua también. Y con pan y agua tú puedes vivir, ¿sí o no? ¿Se puede vivir o no se puede vivir? Se puede vivir. Por eso que es necesaria la Escritura. Necesitamos conocer a Dios como Dios tiene que ser conocido. Amén. Mira, hay tantas cosas que quisiera, pero ya no da tiempo para grabar y la hora ha avanzado. Pero solamente quiero hacerles mención. En el Antiguo Testamento habla sobre los hijos de Elí. ¿Alguien me podría hablar sobre los hijos de Elí? ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Hermano Pedro, ¿quién era Elí en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan, hermano pastor Zacarías? No. ¿Quién fue Elí? A ver, Joel. El sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Ok? El sumo sacerdote. Y él tenía hijos. Y sus hijos ministraban a Dios. Pero sus hijos eran mundanos. Y así hay muchos cristianos. Sus hijos jamás conocieron a Dios. Y así hay mucha gente en la iglesia. Ministra en la iglesia, pero no conoce a Dios. Ha leído algunas cosas nada más y de eso habla, pero no hay un conocimiento real de Dios. En ese estado nos encontramos. Por eso que es un peligro el no conocer a Dios. Porque cuando no conoces a Dios, te vas a casar con la persona equivocada. Vas a hacer las cosas mal. Te va a ir mal. El diablo te va a derrotar. Pero cuando tú conoces a Dios, todo es diferente. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero para amar a Dios, hay que conocer a Dios. ¿Lo entiendes? Ve la importancia de conocer a Dios. ¿Cuándo te va a ir bien siempre en la vida? ¿Cuándo la bendición va a ir siempre a ti? Cuando tú ames a Dios. Pero antes de llegar a amar a Dios, primero está el conocer a Dios. O sea que el conocimiento de la Escritura es necesario. El conocimiento de la Escritura te da todo. Todo es por el conocimiento de la Escritura. Porque a través de ese conocimiento tú vas a hacer las cosas que a Dios le agrada. Porque a veces hay cosas que nosotros pensamos que están bien, pero la Escritura dice: no, eso no está bien. Entonces dice: no está bien, entonces no lo hago. Entonces Dios, tú le estás honrando. Y como honras a Dios, Dios también te honra y te bendice. ¿Por qué mucha gente no es bendecida? ¿Por qué mucha gente tiene que padecer y va a pasar muchos sinsabores en su vida? Porque no tienen conocimiento real de la Escritura. No conoce a Dios. Dios siempre ha demandado. Recuerde, desde el principio, cuando Dios creó a Adán en Génesis, Dios lo puso ahí para que lo busque y lo conozca. Y hoy la gente conoce muchas cosas, ¿no? Hoy conocen de matemática, de física, conocen de música, conocen de, qué sé yo, de fútbol, conocen no de los cantantes, pero no conocen de Dios.
No hay conocimiento de Dios. No hay un real conocimiento de Dios. Si tú te dijeras, párate al frente y háblame de un tema, le quedarían las palabras cortas a mucha gente, porque no hay un conocimiento real de Dios, un conocimiento de la Escritura. Yo le pregunto, ¿usted sabe qué hacía Jesús? Jesús aparece en la Biblia cuando nació y aparece a los 12 años. Luego por 18 años Jesús desaparece, aparece a los 30. De 12 a 30, 18 años, Jesús no aparece. ¿Qué cree que Jesús estuvo haciendo por 18 años? Estaba estudiando. Estudió el Yeshiva, la Torá, los profetas. Por eso que Jesús hablaba siempre, ¿no? Escrito está. Porque él sabía dónde estaba escrito. Del Deuteronomio decía, no solo de pan vivirá el hombre, lo que dijo a Moisés. 18 años estudió. ¿Cuántos tiempos usted ha estudiado la Escritura? Hay gente que lleva 50 años en la iglesia y nunca ha estudiado toda la Biblia. Y solamente se contenta con lo que ha estudiado, poder enseñar. Y a veces lo que tú vas a enseñar, con todo el respeto y el cariño a los líderes que nos van a mirar, pastores, siervos, con todo el respeto y con el amor del Señor, usted tiene que entender que a veces tú vas a enseñar cosas que están fuera del fundamento. Si no hay un conocimiento de la Escritura, hay un peligro de la enseñanza que tú vas a dar. Por eso que predicar es una honra, es un privilegio, dice Gálatas capítulo 1. Pero también dice, ay de aquel que enseña un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y yo hoy digo con todo el dolor de mi corazón que los predicadores de este tiempo, los pastores de este tiempo, los ministros, las iglesias de este tiempo están mandando a mucha gente al infierno, más que los hombres, hermanos, que mataron en la Segunda Guerra Mundial, más que Hitler, más que Mussolini. Porque mucha gente dice, hermano, que bueno, están en la iglesia y piensan que van a ir al cielo. No van a ir al cielo, porque en sus iglesias no conocen la Escritura, les enseñan mal. No hay mucha gente, murió el hermano, se fue con el Señor, se fue con el Señor. Se fue cuando murió, no perdonó a su hermano. Imagínense. No le enseñaron que el que mucha gente dice, no, pero yo no siento. No, aquí la Biblia no te manda que tú tienes que sentir, aquí la Biblia te manda, te ordena que tú tienes que perdonar. ¿No entienden? No hay un conocimiento de la Escritura. Es un peligro de no conocer a Dios. Es un peligro ministrar sin conocer a Dios. Yo me puse de la noche a la mañana a predicar. Yo me tuve que enseñar 15 años la Escritura, 15 años la palabra para que yo me ponga en un púlpito. ¿Me entienden? Yo estudiaba 8 horas la Biblia como mínimo. Es que hay un peligro de ministrar sin conocer la Escritura. Es un peligro, y ese peligro puede ser a ti y a tu familia también, como lo hemos leído, ¿no? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también me olvidaré de tus hijos, yo también te echaré del sacerdocio. El peligro de no conocer a Dios. Me hacen acordar, porque hermano, tenemos muchas enseñanzas en diferentes lugares. Recién estamos en la introducción, no he empezado todavía el mensaje. Este es un mensaje largo que vamos a tener que dar. Amén. Vamos entonces a pasar a alabar al Señor. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Hermano Noel, adelante, vamos a cantar al Señor con todo gozo, para luego irnos a casa, hermanos, con la bendición del Señor.